Estamos de regreso en la central de informaciones de RPP Noticias y como les veníamos comentando y presentamos el informe antes de ir a los titulares, este caso de la secta que se encontró en Chorrillos de este grupo de personas que inclusive tenían a 2 ancianos, 2 menores de edad y un bebé. Estas personas que creían que llegaba el fin del mundo y se habían estado, según ellos, preparando para esta etapa de su vida. Lo cierto es que esto se configura como un fanatismo, el fanatismo religioso. Nosotros estamos con el doctor Martín Nizama, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, y con él va a tratar de explicarnos de qué se trata el fanatismo religioso y cuán normal es ver esto a lo largo de nuestras vidas, ¿no? O en el día a día de la gente. ¿Cómo está, doctor Nizama? Buenos Bienvenido días, a RPP. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Doctor, ¿qué es el fanatismo religioso? ¿Es frecuente verlo en nuestras sociedades? Sí, es frecuente. Hay grupos, hay sectas que caen en esta situación de que pierden la racionalidad y se concentran en ideas fijas, ¿no? Asumiendo que tienen una verdad inconmovible absoluta, ¿no? Y quisieran que todas las personas de su entorno estén militando con ellas ese tipo de creencias. ¿Por qué una persona puede perder el sentido de la realidad? ¿Debido a qué problemas? ¿Qué distorsiones existen? Bueno, una cosa es por ejemplo, en este caso, las ideas religiosas se posicionan de tal manera del individuo que la persona pierde contacto con la realidad y empieza a pensamientos ya de tipo religioso, místico, de grandiosidad y paranoicos, ¿no? Creen que los ángeles o Dios o la Virgen los llama, escuchan voces dándoles órdenes, y esto ya es un contenido psicótico que explica su pérdida de contacto con la realidad. Es decir, la religión los cautiva, se apodera de esa situación, y ellos ya no tienen otro tipo de razonamiento que es netamente religioso. Ese se llama psicosis, o sea, pérdida del juicio por influencia o por posicionamiento de ideas de tipo teológico. Correcto, y ese es en el caso de la persona que, digamos, que lidera, que puede encabezar esta suerte de movimientos. Pero en el caso de las otras personas, ¿cómo es que son convencidas? ¿También se maneja en esa misma línea de la psicosis? Sí, porque las personas que están en esta situación, que se llama psicosis colectiva, son inducidas por el gurú o el líder, ¿no? Que con su psicosis sugestiona al resto, y como tiene la misma línea religiosa, el mismo fanatismo, la misma irracionalidad, entonces es fácilmente sugestionable, manipulable por el líder, y todos empiezan a perder el contacto con la realidad y a centrarse únicamente en esa idea absoluta de la religiosidad. ¿Cómo se puede desencadenar un fanatismo religioso, doctor? Bueno, hay varios factores, ¿no? Uno es que la persona, el líder, el gurú, puede estar con un cuadro psicótico previo o a raíz de su obsesión por la religión, ¿no? En este caso, ideas de tipo místico, desencadena su psicosis, su cuadro psicótico, o sea, pérdida el juicio de la realidad, se desconecta de la realidad y asume que las ideas religiosas son la realidad, y en este caso ha fantaseado el líder que es el fin del mundo, ¿no? Y ha inducido a las personas que son débiles o son inmaduras o también tienen algún trastorno de depresión, ansiedad o miedos, y se han hecho un colectivo, ¿no? En la que el colectivo, teniendo como eje esa religiosidad irracional, pierden el contacto con la realidad y asumen lo que la idea del líder, que es la pérdida del mundo. Entonces, ese se llama psicosis colectiva. ¿Qué rasgos tiene un psicótico? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, el psicótico cree que escucha órdenes, ¿no? Y en este caso de deidades o de seres sobrenaturales, que le dan órdenes para que opere determinadas acciones. Por ejemplo, que cultive o que difunda ideas de tipo religioso, o que reclute creyentes. Entonces, le da un discurso
de contenido religioso, pero ya fue la realidad diciendo que tal persona o tal deidad o tal Dios le da órdenes, ¿no?, de hacer tal cosa, ¿no?, ya sea del fin del mundo, de suicidarse o de hacer daño a otras personas. O sea, es un grupo que pierde el juicio, pierde la noción de realidad y entra en un estado de delirio, de alucinaciones de tipo paranoico. ¿Y las personas podemos heredar digamos, este comportamiento psicótico? ¿Es una cosa que evoluciona a lo largo de la vida de los seres humanos? Bueno, las psicosis de tipo esquizofrénico o de tipo bipolar son heredables, pero las psicosis detonadas por eventos religiosos no son heredables. Correcto. O sea, que se va desarrollando a lo largo del evento, de la crisis, sí, del episodio, porque cae en una especie de cautiverio, ¿no?, de posesionamiento de ideas irracionales de tipo sobrenatural o místicas. Claro, pero ¿cómo pueden hacer? O sea, ¿a partir de qué? ¿Cómo se puede explicar una cosa así? Las personas que tienen algún trastorno emocional, mental o de personalidad se refugian en la religión, ¿no? Buscan en la religión un escape de sus angustias, de sus miedos, y entonces esas ideas los van envolviendo en toda su racionalidad hasta que la racionalidad cae cautiva de esa fanatismo, de esas ideas, y pierden contacto con la realidad, y ahí es donde ya aparece la psicosis. Correcto. En el caso de estas personas, ¿podemos hablar de que estas personas con un tratamiento pueden ser curadas o no? Sí, la psicosis remite, o sea, desaparece con el tratamiento antipsicótico, con tratamiento farmacológico. Por eso estas personas tienen que tomar pastillas, sí, tienen que estar medicadas. Exacto. Por eso tienen que ser conducidas a un centro especializado, ¿no? O sea, el problema es de salud mental. No es un delito, sino es un problema de salud mental. ¿Puede una persona no ser psicótica, ser un fanático religioso? Eso sí. ¿Sí? Porque fanatismo religioso no es igual psicosis, sino que el fanatismo religioso es una forma extrema de religiosidad, ¿no? Se llama fundamentalismo religioso, pero psicosis religiosa es un episodio detonado por algún tipo de fanatismo. Entonces hay que diferenciar. El fanatismo religioso no tiene tratamiento psiquiátrico. Lo que tiene tratamiento psiquiátrico es la psicosis desencadenada por el fanatismo religioso. Correcto, doctor. Bueno, y en el caso de esta familia hay una necesidad de un tratamiento. ¿Son tratamientos a largo plazo? ¿Son tratamientos en cuánto tiempo, en qué periodo se puede trabajar con personas afectadas por la psicosis? Los tratamientos psiquiátricos son a largo plazo, ¿no? Primero se maneja la crisis aguda y luego ya el proceso para la compensación y la estabilización, tanto emocional como mental. O sea, las medidas inmediatas son para manejar la psicosis, los delirios, las alucinaciones, el mesianismo, y luego ya estabilizar a la persona en su vida interior, emocional y afectiva. Y correcto. Eso demora varios meses. Correcto, doctor Nizama. Y en el Perú, ¿nosotros estamos afectados por muchas personas que sufren de psicosis? Bueno, a veces se presentan estos episodios, no son frecuentes. Lo que pasa es que son frecuentes, pero no tienen efecto o impacto mediático. Claro, ¿no? Claro. Entonces, como es este caso, ¿no? Exacto. Pero sí se dan con cierta frecuencia este tipo de fanatismos y que caen cautivos de la psicosis y grupos se vuelven ajenos a la realidad. Una arista más para el trabajo en políticas de salud mental que se tiene que hacer en nuestro país. Felizmente que ya hay una política de salud mental abierta a la comunidad que se llama salud mental comunitaria, que se está extendiendo de forma progresiva de Lima hacia el interior del país. Correcto, doctor Nizama, muchísimas gracias. Gracias por